que nos visitan en esta preciosa noche. Amén. ¿Cuánto les saluda? ¿Cuánto les saluda? Amén. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, hermanos, porque queremos que Dios nos hable en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 1. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Y cuando todos lo tengan, confirman con un fuerte amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios, vamos a leerla honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén y amén. Cierre sus ojos, levante su mano y abra su boca y hable con Dios un minuto y dígale al Señor: aquí está mi vida. Presente su vida delante de Dios. Dígale: Dios mío, aquí está mi alma, aquí está mi vida delante de tu presencia, Señor. No como justo, sino como pecador necesitado de tu presencia. Padre mío, en esta noche habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo compuja, que tu Espíritu Santo consuele, que tu Espíritu Santo en esta noche sea ministrando, llenando la vida, el corazón de tu pueblo, Padre. Padre, por favor, háblanos, porque necesitamos tu consejo, tu corrección, tu disciplina, tu consuelo, Señor. Aquí está mi vida, aquí está tu pueblo, Espíritu de Dios. Paséate, manifiéstate, llénanos de tu presencia, Dios mío. Que salgamos de este lugar transformados, renovados, Señor, por tu Santo Espíritu. Te ruego, Dios mío, que uses mis labios, que hables, Señor, a través de mi boca, Dios mío, a tu pueblo. Que este mensaje sea sencillo y eficaz, Dios mío, que podamos entenderlo para ponerlo por obra y ser, Dios mío, hacedores de tu palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento dando un fuerte gloria a Dios. Amén. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: el llanto que produce salvación. ¿Cuál es el tema de esta noche? El llanto o el lloro que produce eso, despierte, que produce salvación. El sábado que pasó estuvimos viendo San Mateo capítulo 5, conocido como el sermón de la bienaventuranza, donde estuvimos viendo que la palabra bienaventurado significa extremadamente afortunado, significa dichoso, significa contento, feliz, feliz, feliz. Y el Señor nos habló de quiénes eran los pobres en espíritu. Y son aquellos que reconocían su pobreza espiritual, que reconocían su bancarrota espiritual y su necesidad de Dios, de que sin Dios nada es, de que sin Dios nada puede hacer, de que sin Dios no somos nada. Amén. Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que le anhelan, de aquellos que le necesitan,
de aquellos que reconocen su pobreza espiritual y su dependencia de Dios. Esta noche veremos la segunda de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte. Y precisamente el versículo 4, leamos todos. ¿Qué dice el verso 4? Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes? Participe conmigo, lea la Biblia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Recibirán consolación. Y quiero decirle que llorar es parte de la vida. Dile que está a tu lado, ¿verdad que sí? Que llorar es parte de la vida. ¿Quiénes de nosotros no ha llorado? ¿Quiénes de nosotros no se ha pegado una chillada? ¿Verdad que todos? Todos hemos llorado. Así sea que sea el más fuerte, así sea el que diga el más valiente, en su soledad tuvo que haber llorado. Ya sea por la muerte de un familiar, de un ser muy querido, o porque las cosas le están saliendo mal, no le están saliendo como él quiere, o lloran por una decepción amorosa, otros lloran por una traición, otros lloran porque están enfermos, otros lloran porque no tienen dinero, otros lloran porque no tienen trabajo, otros lloran porque los hijos han cogido malos rumbos, otros lloran porque sus hijas salieron tan prematuras, embarazadas. Hay hijos que lloran porque sus padres no lo quieren, no le aman, no lo aprecian, porque su papá es borracho, porque su mamá no para en casa. En fin, todo mundo ha llorado. Todos los que estamos aquí hemos llorado. Pero la Biblia también nos habla de muchos hombres y mujeres que también lloraron. Por ejemplo, Esaú, el hermano de Jacob. Esaú en una ocasión lloró amargamente porque su hermano Jacob lo traicionó y le robó la primogenitura. ¿Se acuerda de esa parte? Donde Jacob, hermano hecho el vivo, el sabido, se disfrazó de su hermano, y su padre Isaac estaba ya medio ciego, y se disfrazó y se hizo pasar por Esaú y le robó la primogenitura. Y después llega Esaú a decirle: Padre mío, bendíceme. Isaac le dijo: pero yo ya te bendije. Pero ¿y no tienes otra bendición? No, solamente una. Y dice que Esaú lloró amargamente, y allí comenzó, hermano, un resentimiento por su hermano Jacob, porque lo traicionó, porque, hermano, le robó la primogenitura que le tocaba a él. Y la Biblia dice que lloró amargamente. También nos habla la Biblia de José. José, hermano, hay un cuadro donde llora, pero llora de alegría, de felicidad, de dicha, cuando sus hermanos vienen y ve a su hermano menor Benjamín y ve a su papá y reúne y ve el propósito de Dios, y dice que José, hermano, no se contiene las lágrimas y llora al ver a sus hermanos. También vemos a un David que lloró cuando le mataron a su hijo Absalón. Cuando Absalón quiso sublevar el trono y uno de los hombres de David mató a su propio hijo. Y David dijo: ay, hijo mío, ¿qué daría yo por ponerme en tu lugar? Y dice que David lloró abundantemente. También vemos en el Nuevo Testamento a Marta y a María, que cuando su hermano Lázaro murió, lloraron abundantemente por la muerte de su hermano. E incluso más adelante dice que Jesús también lloró. Amén. Ahora bien, para entender esta segunda bienaventuranza o este versículo 4, hermano, hay que comenzar a describir quiénes no son los que lloran. Porque aquí dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero de una u otra manera hay que descartar
algunas ideas erróneas acerca de los que lloran. Porque bienaventurados los que lloran, no son los que lloran por cualquier cosa. Amén. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Entonces, los bienaventurados que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan en el mundo. Amén. Si no podemos confundir y llevarle una palabra a un pecador que toda su vida vivió borracho y llevarle como evangelizar y decirle: tranquilo amigo, tranquilo hermano, la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso no aplica para ellos. Ese versículo no aplica para ellos. Amén. Entonces, ese bienaventurado los que lloran no aplican a los incrédulos que sufren por las consecuencias de su pecado. Tampoco, hermano, no son los hombres del mundo que lamentan su desgracia. Porque, hermano, a veces no se toma en cuenta este versículo y algunos van a casas y ven a gente enferma o ven a gente de una otra manera sufriendo decepciones amorosas. Y vienen los hermanitos bien intencionados y le dicen: amigo, amiga, tranquila, llora todo lo que quieras, porque la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese versículo no aplica a aquellos tampoco. Amén. Este bienaventurado los que lloran tampoco se refieren a los cristianos que sufren por causa de Cristo, que sufren por causa de la verdad. No aplica tampoco a nosotros como cristianos. Aquellos que sufrimos por causa de Cristo, que sufrimos menosprecio, que sufrimos vituperio, que sufrimos de una u otra manera el oprobio de ser seguidores de Cristo, no aplica, porque más adelante nuestro Señor Jesucristo se refiere, hermano, a aquellos que serán bienaventurados por sufrir persecuciones, por sufrir padecimiento por Cristo. Entonces este versículo 4 no aplica ni siquiera a los cristianos que lloran o que padecen por causa de Cristo. Y usted dirá: y entonces, ¿a quiénes se refiere Jesús diciendo bienaventurados son los que lloran? ¿A quiénes? Si no es para el mundano, si no es para el incrédulo, y tampoco es para el cristiano que vive o que sufre por causa de Cristo, ¿para quién aplica este versículo 4 de bienaventurados los que lloran? Escúcheme. Para entender mejor debemos mirar el contexto. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su bancarrota espiritual. Aquellos que saben que están arruinados espiritualmente y reconocen que necesitan de Dios. Y esa pobreza espiritual lleva al hombre pecador. ¿A qué lleva al hombre pecador? A llorar por su condición de miserable pecador. Su necesidad, reconocer que no es nada, reconocer que no es nadie, reconocer que ha probado todo y todo le ha fallado, reconocer que su pecado lo ha llevado a consecuencias terribles, reconocer que su pecado lo ha llevado a que su hogar se destruya, a que su matrimonio se destruya, reconocer que su pecado lo está llevando a la muerte, produce llanto. Eso produce quebranto. Produce un llanto al darse cuenta cuán pecador y malo hemos sido delante de Dios. Y esto despierta un genuino arrepentimiento de no volver a pecar contra Dios, quien es santo, santo, santo. En otras palabras, el versículo 4 que dice: bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran, que se quebrantan porque han recibido una fuerte convicción de su pecado y lloran amargamente por su pecado. Le vuelvo a repetir:
El versículo 4, bienaventurados los que lloran. En otras palabras, son aquellos que lloran, que están quebrantados por su pecado que han cometido delante de Dios, porque han reconocido que son pobres en espíritu. Ahora ya me pueden entender. Amén. ¿Quiénes son los que lloran y reciben consolación? Aquellos que han sido contrictados, que han sido compungidos por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, que reconoce que sin Dios no son nada, y eso lo ha llevado a llorar, a quebrantarse delante de Dios y a decirle: Señor, perdóname, soy pecador, con un dolor en el alma, con un dolor en el corazón, de ya no volver a pecar más, de ya no volver a fallarle a Dios y querer el perdón divino. Ese versículo aplica a aquellos quienes lloran amargamente porque se sienten indignos pecadores y ya no quieren sentirse así. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted se ha arrepentido de verdad, si usted ha nacido de nuevo de verdad, usted ha experimentado San Mateo 5:4. Porque alguna vez usted vivía en pecado y hacía lo que le daba la regalada gana y usted no sentía nada. Usted no sentía ningún dolor, usted no sentía ninguna compunción, usted no sentía, hermano, nada. Pecaba y nada. Pero un día escuchó este evangelio, un día escuchó esta palabra, un día le predicaron a Cristo, y un día, a través de la palabra, el Espíritu Santo de Dios hizo algo en tu vida. Compungió tu corazón, estremeció tu corazón y te llevó primero a reconocer que eres pobre en espíritu, que verdaderamente le necesitas a Dios. Y después de eso te llevó a llorar. Y tú dices: pero ¿por qué lloro? Y ese llanto es porque te sientes sucio. Ese llanto es porque te sentías miserable. Ese llanto es porque a través de la palabra, a través del espejo, viste que eras un pecador miserable y viste tu condición, y te llevó eso a llorar y a decirle: Señor, cuán pecador soy, perdóname. Y eso te llevó a llorar amargamente. Yo no sé si usted lo experimentó, pero yo lo experimenté. Un día llegué perdido, cuando tiempo atrás parecía que nada hacía efecto en mi corazón. Pero un día, cuando entré por la puerta de la iglesia, Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón. Dios, hermano, me quebrantó. Reconocí que sin Dios no era nada y comencé a chillar, comencé a llorar, comencé a quebrantarme, me comencé a sentir miserable, me comencé a sentir el más pecador de todo el mundo. Yo me quería dar con la frente en la cerámica y yo diciendo: Señor, perdóname. Y lloraba como un niño, y lloraba como un niño, y lloraba como un niño. ¿Y sabe qué produjo eso? Produjo un verdadero arrepentimiento. Produjo que el Señor cambiara y transformara mi vida. Esas lágrimas, ese llanto, esa lágrima que derramé, porque me sentí compungido por el Espíritu de Dios, porque ya no quería ser un más pecador. Y yo le decía: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y me sentía cochino, me sentía sucio, me sentía inmundo. Y Dios recordándome todos mis pecados y diciendo: perdóname, Señor, perdóname. Yo no sabía que tú lo sabías todo. Y lloraba como un niño, y lloraba como un niño, y lloraba como un niño. Eso aplica a San Mateo 5:4. Aquellos que lloran porque se sienten sucios y cochinos por su pecado y quiere que Dios haga algo. Oh, gloria a Dios para siempre. Pueden alabar al Señor. En los días del profeta Joel,
Cuando Israel se había acomodado a la inmundicia, deleitándose en la maldad y en el pecado, gozando su pecado, Joel 2:12 dice: así dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, y rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel, quienes estaban acomodados en su pecado, en su inmundicia. Dios les manda a decir: así dice Jehová, conviértanse a mí de todo su corazón y lloren, lamentense, giman por causa de su pecado, por causa de lo que han hecho, por causa de lo que han hecho. Dios le dijo eso a su pueblo. Y Dios le dice: no rasguen su vestido, rasguen su corazón, humíllense, lloren delante de mí, para que sean perdonados, para que sean consolados. Oh, gloria al Señor para siempre. Cristo vive. Mire, hermano, los hombres lloramos cuando nos fallan, lloramos cuando no hay dinero, lloramos cuando la familia sufre, lloramos cuando no hay plata, lloramos cuando las cosas no van bien. Pero yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Cuánto lloramos por nuestros pecados? ¿Cuánto lamentamos que hemos pecado contra Dios, que hemos mentido contra Dios, que hemos murmurado, que hemos hablado mal del prójimo, que hemos fornicado, que hemos codiciado? ¿Cuánto de nosotros lloramos y venimos al altar o en nuestra casa y le decimos: Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname por lo que hice, he mentido, he robado, he estafado, he dicho malas palabras, mi pensamiento, Dios mío, han pensado, perdóname? ¿Cuánto de nosotros lloramos por causa de nuestro pecado? ¿Verdad que pocos? Porque algunos solamente consideran pecado un adulterio, otros consideran solamente un pecado, hermano, una fornicación. Pero mienten, roban, murmuran, hablan mal, comentan la división, hermano, dicen malas palabras, y vienen al altar y vienen a la iglesia y cantan y adoran, alabaré, y hasta hablan en lengua y hasta danzan, pero no lloran su pecado. No lloran su pecado. Dicen: perdóname, Señor, porque hoy traté mal a mi esposo, porque hoy se me salieron palabras groseras. Perdóname, Señor, perdóname, me siento mal por lo que hice. Cuando has mentido, porque el que diga aquí que nunca ha mentido es más mentiroso que el diablo. ¿Te sientes mal? Lloras porque mentiste, porque traicionaste a Dios, cuando la Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo. ¿Cómo te sientes cuando cometes algo malo? ¿Cómo te sientes cuando haces iniquidad? ¿Te lamentas por tu pecado? ¿Te lamentas por lo que has hecho? ¿Te lamentas por lo que hiciste? ¿O estás de tranquilito, relajadito, como que si nada pasara, fresco como una lechuga, carcajeándote, riéndote, sigo con mi vida adelante? Cuando has pecado contra Dios, cuando has ofendido a Dios, cuando has pisoteado su nombre, has pisoteado su sangre, has tenido por inmunda la sangre del pacto, ¿acaso no deberías tirarte de rodillas y llorar al Señor? Decirle: Señor, te fallé, perdóname, pequé, Señor, me siento miserable, me siento sucio, me siento cochino, ya no quiero seguir así, Señor, perdóname, y llorar por tu pecado. Llorar por tu pecado. La iglesia no está llorando por sus pecados. La iglesia no llora por su maldad.
Casi siempre pecamos y altercamos contra Dios. Casi siempre andamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada y vivimos frescos como la lechuga. Por eso es que no hay restauración en la vida. Por eso, hermano, es que el Espíritu de Dios no se glorifica en tu vida. Por eso es que no hay presencia de Dios en tu vida. Por eso es que no hay Espíritu de Dios en tu vida. Por eso es que no corren los ríos de agua viva dentro de tu ser, porque no lloras por tu pecado. Te sientes tan bien que desayunas, almuerzas, meriendas y tomas un snack y te vas a dormir con tu pecado y tu corazón no se siente compungido. Anda de lo más feliz cantando y alabando a Dios, cuando Dios sabe que hay cosas de las cuales no te has arrepentido, de las cuales botaste por ahí unas lagrimitas de cocodrilo, pero no ha habido cambio de vida, no ha habido transformación. Sigues y sigues y sigues y sigues con lo mismo. Tenemos que llorar por nuestros pecados. Tenemos que llorar cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tú no puedes andar bien. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace es pecado. ¿Te sientes mal? Hoy día hubo ayuno. Solo llegó la hermana Diana. Perdóneme por nombrar hermana, solo llegó ella. Entiendo que otros trabajan, pero aquellos que pudiendo venir, que pudiendo humillarse, que pudiendo, hermano, venir a matar su carne. También estuvo mi esposa, por si acaso. Amén. Mi familia y yo. Pero aquellos que pudiendo venir, aquellos que están mal espiritualmente, que no sienten a Dios, que no sienten la presencia de Dios, que están más de allá que acá, que están más para el mundo que para el cielo, y saben que hay ayuno, y hasta el pastor en la noche anterior: hermano, mañana ayuno, y tú pudiste venir hoy, pero te dio lo mismo quedarte en tu casa. No sentiste nada en tu corazón y sabes que las cosas no andan bien, sabes que las cosas no andan bien, pero no lloras por las cosas que no están bien. Estás tan cómodo, estás tan cómodo, estás tan cómodo. Y mire, hermanos, falta llorar por nuestros pecados, porque aquí todos somos pecadores. Empezando de este que está predicando. Dijo Pablo: yo soy el primero de los pecadores. Y si él fue el primero, hermano, yo soy el cero. Y si soy antes todavía. Porque pecamos, fallamos. Pero te sientes mal. Llora y dice: Señor, perdóname. Y trata de remendar eso y ya no volverlo a hacer. ¿Qué haces? Hermano, de eso trata este verso 4. Si usted pensaba que esta noche le iba: ay, hermano, tú que lloras, hermano, Dios te va a consolar, hermano, tú que estás pasando, Dios te va a consolar, te equivocaste, porque este no es el mensaje. Este versículo trata de llorar por nuestros pecados. Y los que lloran por su pecado, confesándolo y arrepintiéndose y volviendo a Dios y apartándose, ellos recibirán consolación. Oh, Cristo vive para siempre. Mire, el Salmo 51 es un ejemplo de esta bienaventuranza. El rey David es el que escribe este Salmo 51. Pero este Salmo 51 tiene un contexto. ¿Y sabe cuál es su contexto? Cuando David estaba en tiempo de guerra y tenía que salir, pero se quedó, y en su descuido espiritual salió a la azotea levantándose tarde de dormir, cuando vio una hermosa mujer que se estaba bañando y estaba desnuda. David la mandó a llamar, y aquella mujer vino. Esa mujer se llamaba Betsabé, y David adulteró con Betsabé. Y luego que adulteró, se limpiaron de su inmundicia. Pero ese pecado, ese adulterio, trajo consecuencias, porque al tiempito Betsabé le manda a decir:
estoy embarazada de ti. ¿Y estás seguro que de mí? Sí, porque mi marido está en la guerra. ¿De quién me va a ser? Y David, al querer ocultar ese pecado, manda a llamar a Urías el Eteo y lo emborracha y le da comida para que se vaya con su mujer a acostarse, para que le chantara al hijo a él. Pero no se fue, se quedó fuera. No se fue ese Urías. Y como vio David que no podía, lo mandó al frente de la línea de batalla para que muriera por su enemigo. Entonces vemos un David que adultera en su descuido espiritual. ¿Qué más hace? Comete asesinato. ¿Qué más hace? Miente. Lo emborracha a Urías el Eteo. Esconde su pecado como que si nada pasara. Pero eso trajo consecuencias. Porque un tiempo reventó su pecado cuando llegó el profeta Natán y le dijo: Rey David, ¿me permite conversar con usted un asunto? Es a solas. Y David manda a sacar a sus criados, lo que tenía por ahí. Y David, dígame, profeta Natán. Y Natán le dice: mira, David, es que habían dos hombres. Uno era rico y tenía muchas posesiones, muchas ovejas y ganado. Y había uno que era pobre y solamente tenía una corderita. Un día llegó un visitante al hombre rico, y el hombre rico, que tenía mucho ganado, corderito, no coge de lo que tenía, sino que se va donde el hombre pobre y le quita la única corderita. Y David se enfurece. Y David dice: ¿quién es ese hombre perverso que le quitó la única corderita, él teniendo muchas? Y el profeta Natán, con voz de autoridad, le dijo: ese hombre eres tú, por cuanto le quitaste la mujer a Urías el Eteo, y tú teniendo mucha. Y ahí, hermano David, cuando su pecado reventó, David se dio cuenta de lo que había hecho. Y es allí donde David, hermano, reconoce su pobreza espiritual, reconoce su maldad, reconoce su pecado, reconoce que adulteró, que mandó a matar a Urías el Eteo, que mintió, que hizo tantas cosas. Y David comienza, hermano, a reconocer su pobreza espiritual. Pero mire qué dice. Vamos al Salmo 51. Y mire cómo David declara este salmo. Y quiero que se dé cuenta que en este salmo hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas de un hombre que había pecado, pero que había reconocido su falla. Salmo 51. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Lo tiene? Diga amén. Este salmo lo escribe David después que fue sorprendido y reconoció su falla. Porque cualquiera de nosotros, que Dios nos guarde y nos libre, podemos pecar. Pero la cosa es tener la madurez y la sinceridad y el temor a Dios de reconocer tu pecado y llorar por tu pecado y arrepentirte de tu pecado y dejar atrás tu pecado. Y eso no lo hace cualquiera. Valiente es aquel que se arrepiente y reconoce su pecado. Porque el cobarde pecó y se quedó con su pecado, y hasta el día de hoy sigue. Mire cómo dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lea conmigo. Conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. ¿De qué? De mi maldad. Límpiame de mi pecado. Hermano, David escribe, pero yo estoy seguro que David estaba bañado en lágrimas. Lágrimas con moco, con llanto y de todo. Porque David se sentía miserable de haber pecado contra Dios. Y David dice: porque yo reconozco mis rebeliones,
y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, este pecado no me deja en paz, este pecado no me deja vivir, este pecado me acusa. Y dice David: contra ti solo he pecado. Sí, aquí no hay más culpable. Yo he pecado, yo me descuidé, yo hice lo malo, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad que es lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, ¿qué dice? Hazme oír tu gozo. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Hazme oír tu gozo y alegría. ¿Por qué David dice: hazme oír gozo y alegría? Porque su alma estaba entristecida, su alma estaba abrumada. David no estaba feliz, David no estaba contento, David no estaba brincando por su pecado. David se sentía mal, David estaba triste, David estaba abrumado. Que David le dice: Dios, dame de tu gozo, dame de tu alegría, porque este pecado me entristece. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, dice David, y borra todas mis maldades. Y David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le dice: no me eches de delante de ti, porque sin ti yo no soy nada, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira, hermano, todas estas palabras que salen de un corazón que está triste por su pecado. Pero hoy vemos un montón de creyentes pecando y felices, riéndose, contentos, duermen tranquilos, comen tranquilos. Mira, hermano, aquel que ama a Dios y que ha pecado, hasta el hambre se le va, el sueño se le va. No puede estar tranquilo porque ha pecado contra Dios. Pero hay algunos hermanos que están como David antes de ser reprendido. Tranquilo, viene Natal y ya te ha hecho el hipócrita. Ese hombre tiene que morir. Pero cuando David fue descubierto, cuando su pecado, hermano, reventó, vino tristeza. Porque el pecado causa tristeza, el pecado te seca, el pecado te consume, el pecado te destruye, el pecado te vuelve arrugado y te vuelve viejo, el pecado te vuelve un amargado. Pero hay algunos que a pesar de todo eso viven feliz como la lechuga. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que pueden estar tan frescos, que pueden estar tan felices y no sienten nada, no sienten remordimiento, no sienten dolor, no sienten tristeza, no sienten nada. Y vienen al culto como si nada, vienen a la iglesia como si nada, cantan como si nada. No entiendo. Vemos un David que primero reconoció su pobreza espiritual. Y vemos que después llora, gime amargamente por su pecado. Llora por su pecado, gime por su pecado. Y vemos, hermanos, que David decía: devuélveme el gozo de mi salvación, porque me siento perdido. Que tu espíritu venga a mí, que tu espíritu venga a mí. Renueva tu espíritu, no me eches de delante de tu presencia. Vemos un David, hermano, que a pesar de que era rey, dijo: ¿qué me importa el trono? ¿Qué me importa la corona? ¿Qué me importa la plata? ¿Qué me importa el oro? Si no te tengo a ti, si no estoy bien contigo, si no estoy recto contigo, Señor, mi vida no vale nada. Perdóname, perdóname, perdóname. Y vemos un David que pide perdón. Mire que dice el versículo 17.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, es decir, aquel corazón que está entristecido, que está humillado por su pecado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Porque David pecó, pero David después fue consolado. Dios consoló a David, Dios perdonó a David, Dios levantó a David, Dios restauró a David, Dios lo consoló, porque lloró por su pecado, porque no se sintió tranquilo, no estuvo bien. Y vemos después a un David libre de toda culpa, libre de todo pecado, porque el pecado te acusa, te acusa, te acusa, te acusa y te acusa, y no puedes estar paz, no puedes tener paz. ¿Y qué tengo que hacer? Llora por tu pecado y arrepiéntete y conviértete y abandónalo y vive para Dios. Segunda de Corintios 7:10. Mire qué dice la Biblia. Segunda de Corintios 7:10. ¿Lo tiene? Si no lo encontró, dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, la tristeza, hermano, que es producida por tu pecado, que es producida porque te sientes mal, esa tristeza es buena porque la pone Dios, porque Dios te ha dado a reconocer que estás mal. Y esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Un día esa tristeza que había en tu corazón por tu pecado, por lo que hiciste, por tus maldades, un día te llevó al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios 7:10. Decía un predicador en una ocasión: arrepentimiento no es cuando botas tus 4 lágrimas de cocodrilos. Arrepentimiento es cuando tú cambias de vida, cuando tú cambias, cuando hay transformación. Porque tú puedes llorar por tu pecado, que ya vamos a ver. Tú puedes sentirte remordido por tu pecado, pero no ir a Cristo ni llorar por tu pecado. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Vamos a San Mateo. Oh, gloria a Dios para siempre. San Mateo 27:3. Porque no es llorar como Magdalena, dicen algunos, y seguir con lo mismo. Ese llanto por tu pecado tiene que producir un verdadero arrepentimiento. Mateo 27:3. Ese sí lo espero, porque este es necesario. No es que el otro no sea necesario. Pero mire, ¿qué tiene como título? ¿Qué dice como título? Muerte de Judas. ¿Quién fue Judas? Discípulo, apóstol de Cristo. Uno que caminó con ellos, que estuvo entre los 12, que hizo milagros, que vio la gloria de Dios. Dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo a Jesús que era condenado, o viendo que era condenado, devolvió. ¿Qué dice allí? ¿Devolvió qué? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces vemos que Judas se arrepintió de haber entregado a Cristo, que fue a devolver las 30 monedas de plata. ¿A quiénes? A aquellos ancianos sacerdotes. ¿Y qué más dijo Judas? Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo,
salió y se fue a humillar y se fue a llorar por su pecado y a pedirle a Dios que lo restaure y que lo perdone. ¿Qué hizo Judas? Mire, Judas se arrepintió. Fue a devolver la plata. Judas dijo: he entregado sangre inocente. Pero cuando Judas salió, no fue a Cristo, no fue a Dios, no fue a llorar por su pecado, no fue a decirle: Dios mío, perdóname, te he entregado, Dios mío, he hecho lo malo. ¿Sabe qué hizo Judas? Se ahorcó, se mató, se condenó, se perdió. Y usted puede decir: no, porque él ya estaba destinado para condenación. La Biblia lo dice. Pero vemos que Judas, en vez de correr a Dios arrepentido y humillado, corrió a los hombres, corrió a los sacerdotes, corrió a los ancianos. Y los ancianos y los hombres dijeron: ¿y a mí qué nos importa? Y así hay mucha gente que anda con cosas raras delante de Dios, y en vez de correr a Dios, en vez de humillarse a Dios, en vez de proclamar ayuno y humillarse y llorar, corren a la gente, corre a papá, corre a mamá, corre al mundano y le dice: ay, pues ya apártate, ¿para qué vas a seguir así? Ándate al mundo nomás, para va a estar de hipócrita en la iglesia, mejor quédate acá. Porque se le hace más fácil seguir en su pecado que humillarse, arrepentirse y abandonar su pecado. Judas es un claro ejemplo de gente que puede llorar, de gente que puede estar arrepentida, pero persiste en su pecado, persiste en los mismos, persiste en la mentira, persiste en la murmuración, persiste en las divisiones, persiste en lo malo. Es decir, no se trata de llorar y llorar y llorar, y todos los cultos que lloro: perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, perdóname, límpiame, lávame, perdóname, perdóname. Y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, pues, tú estás cogiendo de juego a Dios, estás tomando por burla al Espíritu Santo que santifica. El llanto, hermano, el gemido, las lágrimas que produce un verdadero arrepentimiento, produce también cambio de vida. Y he aquí un testigo vivo del poder de Dios, porque yo lo experimenté. No es que nadie me lo cuenta, yo lo experimenté. Hasta el día de hoy Dios me ha ayudado, con deficiencias, con falencias, con pruebas, con lucha y con errores. Hasta el día de hoy Dios me ha ayudado. Pero vemos a un Judas que se ahorcó. Pero quiero darle otro ejemplo de uno que también pecó, pero que se arrepintió y lloró amargamente por su pecado y alcanzó consolación y restauración. Allí cerquita, San Mateo 26, verso 69. San Mateo 26, 69. Pedro niega a Jesús. Vamos a ver qué dice Pedrito. Pedro dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez y con juramento, diciendo: los juro, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Y enseguida, kikiriki, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó
Se acordó de lo que Cristo dijo. Porque Cristo dijo, llegará el momento que ustedes se van a escandalizar. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Yo no me escandalizaré, Señor. Y Jesús mira a Pedro, ay, Pedrito, si tú supieras lo que te viene. Y Pedro le dijo más, Señor, si es posible, si es en el caso, yo doy mi vida contigo, allí que me maten contigo. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, te digo una cosa, que me habrás negado no una vez, sino que me habrás negado 3 veces antes que el gallo cante. Y cuando le negó 3 veces, maldiciéndolo y con juramento, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negará 3 veces. ¿Y qué dice ese versículo al final? Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Y por qué lloró amargamente? Porque negó a Jesús, maldijo a Jesús, maldijo su nombre, pecó contra Jesús, traicionó a Jesús. Al que él dijo, yo voy a dar mi vida contigo, yo no me escandalizaré. Y eso, hermano, carcomía su corazón. Y cuando cantó el gallo, Pedro salió corriendo. Y me imagino que se encerró en su cuarto diciéndole: ¿qué he hecho? Perdóname, Señor, perdóname, Jesús, te he negado, te he traicionado. Y yo que te dije, me siento miserable, me siento un vil pecador. Perdóname, perdóname, Dios. Jesús, perdóname, perdóname. Vemos a un Pedro llorando amargamente por su pecado. No estaba feliz, no estaba contento, lloraba amargamente. Pero vemos este mismo Pedro, que esa lloradera, que ese llanto, que ese espíritu contrito y humillado por su pecado, una vez que Jesús resucitó, ¿sabe a quién fue a buscar Jesús de sus discípulos? Que cuando Jesús, había un hombre, porque ellos estaban pescando, y Jesús, que estaba acá en la orilla, dice la Biblia que estaba asando como un pescado. Y cuando se acercan los discípulos, Pedro dice: oye, parece que es el Señor, parece que es Jesús, parece que es Cristo, parece que es el Señor. Y hermano, Pedro, desesperado, se tira de la barca y comienza a nadar, y llega Jesús, y hermano, y Jesús lo recibe con un abrazo y le dice: Pedrito, aquí estoy, Pedro. Ese Pedro que pecó, que negó, ese Pedro que traicionó a Jesús, después lo vemos en Hechos capítulo 2, un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos capítulo 3, un hombre siendo un instrumento usado, hermano, milagrosamente por Dios. Y vemos a Pedro convertirse en un hombre lleno del poder de Dios de la iglesia primitiva. Porque Pedro no corrió a los hombres, Pedro no corrió a justificar su pecado. Pedro corrió a llorar por su pecado amargamente y a decirle: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pero el texto termina: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque esa gente que llora amargamente porque ha pecado contra Dios serán consolados. Mire, la idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba ligado al perdón. La idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba ligado al perdón. Isaías 40:1 dice: consolaos, consolaos, pueblos míos, porque el tiempo es cumplido y yo he perdonado sus pecados. Consolar, hermano, en el Antiguo Testamento estaba ligado a perdonar. Cuando hay llanto, cuando hay tristeza por el pecado, ¿sabe qué viene? Viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, ¿sabe qué viene de parte de Dios? ¿Qué viene? Viene el perdón,
viene el perdón de Dios. Y con este gozo viene el consuelo de parte de Dios, que trae paz, donde ya no te vas a sentir acusado por tu pecado, sino que te vas a sentir libre y tus oraciones no van a tener obstáculos. ¿Sabe por qué hay oraciones que Dios no responde? ¿Sabe? Ni por más que ayunes, ni por más que ores, hay oraciones que Dios no responde hasta que tú no llores tu pecado y te arrepientas y le digas: Señor, perdóname, he pecado contra ti. Póngase sobre su pie. Póngase sobre sus pies. Y si en esta noche el Espíritu de Dios ha hablado a su vida, el Espíritu de Dios ha tocado su corazón,